te bendiga. Te saluda tu amigo y pastor Jesús David Zuleta. Hoy quiero compartir un tema muy poderoso que la iglesia y el pueblo de Cristo necesita conocer. Y tiene que ver con la liberación, tiene que ver con todo aquello que te ata, que te encarcela. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo y dura años, y uno se hace una pregunta: ¿cómo una persona de esta con tantos años en el Evangelio termina atada, termina hasta, si es posible, endemoniada? Hay un tema muy conocido en el ámbito cristiano que se conoce como la sanidad interior. Hay gente que no ha tenido una sanidad interior cuando vienen a los pies de Cristo. Yo vengo a hablarte en este día acerca de esa liberación que tú necesitas. Pero para eso quiero que leamos lo que declara el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 8. Dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow, es lo que el apóstol Santiago declara. Pero aquí quiero ir a algo más específico que mucha gente no ha detallado y no ha tomado en cuenta. La palabra acá que el apóstol Santiago usa, que es la palabra ánimo, viene de una palabra griega que quiere decir aliento. Es una palabra que en el original quiere decir el hombre de dos ánimos o el hombre de dos almas. Es lo que quiere decir Santiago. Y esta palabra que es la misma que utiliza Jesús, es en el capítulo 10, verso 24, y la misma que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 2 y verso 22. Es esa misma palabra de aliento, de hálito de vida, y es la palabra griega psique, que de ahí es donde se denota la palabra alma. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama poderosamente la atención? Que el apóstol Santiago dice que el hombre de dos almas es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cómo una persona puede tener dos almas? Bueno, algo muy sencillo, es cuando el alma se fragmenta o se divide en pedazos. Muchas veces uno se termina haciendo una pregunta: ¿cómo alguien puede desbaratar un matrimonio fácilmente, o cómo alguien puede desbaratar una relación? Por lo general esto sucede en personas que les es más fácil divorciarse cuando han tenido parejas pasadas. Cuando han tenido parejas pasadas, estas personas lo que no saben es que su alma ya viene fragmentada. Ahora, ¿qué significa esto de fragmentado? Bueno, quiere decir que tu alma está dividida en varios pedazos. Ahora, ¿qué quiere decirnos el escritor cuando nos dice esto? Bueno, que un alma fragmentada jamás va a tener estabilidad, va a estar de un lado para el otro. Por eso vemos que hay muchos hogares que no se dan para sostener, porque su alma está fragmentada. Y mucha gente no sabe que como el alma está fragmentada, hay trozos del alma que están encarceladas bajo otras personas. ¿Cómo así? Tú me preguntas. Bueno, algo muy sencillo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, declara en el capítulo 4, verso 16, que el que se une una ramera, un cuerpo es con él. La palabra uno viene de la palabra griega hei, que quiere decir una sola cosa. Y la palabra que decir una, un y después una, viene de la palabra griega kalao, que quiere decir pegarse, unir, injertar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que ha tenido relaciones con otra persona, el alma se fragmenta y fragmentos de esa alma se adhieren a el alma con la persona que ella estuvo. Eso es algo muy complicado porque hay mucha gente que no lo entiende y
le cuesta asimilarlo y le cuesta entenderlo. Entonces, una alma fragmentada es algo de lo cual que tenemos que tener mucho cuidado, porque una persona que viva bajo dos almas es una persona que siempre va a vivir herido, lastimado, recordando lo que vivió en relaciones pasadas. Eso es lo que es un alma fragmentada. El salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 142, verso 7, él le pide a Dios que saque su alma de la cárcel. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque él era consciente que debido a las cosas que había vivido él anteriormente, su alma se había fragmentado y habían partes de su alma que habían quedado encarceladas, presas, cautivas. Entonces, un matrimonio puede estar sufriendo crisis en este momento por una razón muy sencilla, porque el alma de uno de los dos está fragmentada por sus relaciones pasadas. Esas relaciones pasadas que son fragmentadas, trozos o pedazos de su alma todavía siguen siendo cautivos ante una relación pasada, o por cosas que vivió de la relación pasada, su alma todavía sigue siendo cautivo. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas. Tú necesitas una liberación, necesitas una sanidad interior. La Biblia dice que el Hijo del Hombre a quien libertare será verdaderamente libre. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo así? Vamos a las iglesias y ya no somos libres. Bueno, lastimosamente no. Lastimosamente no, porque necesita haber una confesión y necesita haber una liberación a través de esa confesión de todo aquello que viviste. Si no, va a ser muy complicado. Vas a seguir viviendo en dos almas, con tu alma fragmentada. Recuerda que con muchas de las personas que tú viviste, que te acostaste, que viviste en el pasado, que ya hacen parte de ese pasado, son gente que venían con pecado, con maldiciones, y parte de esa maldición que ellos traían se adhirió a ti en el momento que hubo aquella unión de almas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te repito, el apóstol Pablo dice que el que se une a una ramera hace un cuerpo, se adhiere, se le pega. Entonces, eso es algo que yo quiero que aprendamos hoy. El Hijo del Hombre vino a libertarnos y a traernos liberación. Necesitas una liberación si has visto que cambias de marido constantemente, cambias de esposa constantemente, tienes que haber un problema en ti. Y es que quiere decir que tu alma no ha sido totalmente libre. En este día la invitación es ¿para qué? Para que realmente te acerques a la iglesia más cercana, busques hombres y mujeres de Dios y le digas: necesito que me ayuden a ser libre. Ellos te guiarán y te llevarán a Jesús, el Hijo de Dios, para que puedas tener una plena liberación y sobre todo una sanidad interior. Si no, va a ser muy difícil, vas a vivir inconstante en todos sus caminos, de fracaso en fracaso, y la única forma que esto se puede dar es cuando venimos a los pies de Cristo y somos totalmente liberados. Así que esta es mi enseñanza para este día. Recuerda, Jesús quiere seguirte haciendo libre. Ahora, porque vuelvo y te digo, la Biblia dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Así que ya sabes, Dios te bendiga y que la bendición del cielo esté siempre sobre tu casa. Chaito.